Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con unos textos de Jorge Mahfoud, que, la verdad, lanzan una pregunta un poco incómoda. Sí, ¿verdad? La idea esta de si la democracia liberal es en realidad una especie de oxímoron, una contradicción en sí misma. Eso es. Nuestra tarea hoy, pues, es intentar desgranar esto que plantea Mahfoud. Farer, ¿pueden el capitalismo, el liberalismo económico y la democracia convivir de verdad? Vamos a ello. Es interesante, ¿eh? Cómo lo enfoca el autor. Porque, bueno, se basa en ideas como el materialismo dialéctico, ¿no? La idea clásica de que la economía manda. Exacto. Que la base económica moldea la sociedad, las ideas, pero, ojo, recogiendo críticas que vinieron después. ¿En qué sentido? Pues que dicen, cuidado, que la cultura, la ideología, eso que llaman la superestructura, también juega su papel, tiene peso propio. Y puede influir en la economía, dices. Puede reforzarla, incluso modificarla. Y claro, a menudo sirve a los que ya tienen el poder, ¿no? A la clase dominante. ¿Y eso nos lleva directos a la afirmación? Bueno, yo diría central del texto. Que el capitalismo es antidemocrático. En su esencia, sí. ¿Y el argumento cuál es? Pues que su objetivo último es la concentración de capital. Punto. Claro. Entonces plantea que la libertad, pues se queda un poco en nada, ¿no? Se vuelve ilusoria si el poder de verdad, el poder de decidir, de influir, de legislar, está en manos privadas. Privatizado, sí. Concentrado económicamente en unos pocos. Exacto. Y el análisis va más allá, ¿eh? Porque añade una perspectiva histórica, bueno, bastante crítica. ¿Qué dice? Sostiene que el capitalismo, históricamente, lejos de ser el campeón de la democracia, a menudo la ha destruido. Pero activamente. ¡Ostras! Menciona cómo, en nombre de la libertad de mercado y demás, se han cargado gobiernos democráticos. Y los han sustituido por Pues por regímenes autoritarios, las famosas dictaduras bananeras, ¿te suenan? sostenidas muchas veces por intereses económicos de fuera. Usando la fuerza, la corrupción. De todo, sí. Usando desde la fuerza brutal hasta la corrupción más sutil. Y lo paradójico, según el texto, es que luego se presentan como el modelo de libertad a seguir. Es fuerte. Y aquí es donde el texto introduce una idea que a mí me ha llamado mucho la atención, lo del secuestro. Ah, sí. Argumenta que el discurso de la libertad, las palabras libertad, democracia, han sido, digamos, cooptadas por el liberalismo capitalista. Como si se las hubieran apropiado. Exacto. Por un ejemplo potente, corporaciones que se forraron con la esclavitud Uf. y que, una vez abolida legalmente, consiguen darle la vuelta a la tortilla y reapropiarse del relato libertario. ¿Cómo? Pues posicionándose como defensoras de las libertades de los descendientes de aquellos a quienes esclavizaron. Es, vamos, una vuelta de tuerca argumental muy bestia. Sí, es impactante leerlo así. Y luego sugiere algo fascinante sobre de dónde viene nuestra idea de democracia moderna. A ver, Propone que la Ilustración europea no solo miró a la Grecia clásica, que es lo que siempre nos cuentan. miro a otro sitio. Dice que se vio muy influenciada por las estructuras democráticas de pueblos indígenas de América. Pone el ejemplo de la Confederación Iroquesa. Anda. ¿Y qué destaca de ahí? Pues cosas como el consenso para tomar decisiones, la participación igualitaria, incluyendo la voz femenina, que en Grecia ni de broma. Ya. Y una visión a larguísimo plazo, con ese principio de pensar en las 7 generaciones futuras. Muy diferente al modelo ateniense. Claro, lo contrasta con Atenas, que era mucho más limitado, excluyente. Bueno, ya sabemos. La hipótesis del texto es que este modelo indígena, más comunal, fue como reinterpretado o secuestrado, usando su término, a través del filtro griego. Un filtro más conveniente para las élites europeas, supongo. Pues eso sugiere, sí, que les venía mejor. La verdad es que pensar en esa influencia indígena cambia bastante la perspectiva, ¿eh? Desde luego. Y el texto también conecta esta dinámica de apropiación con el imperialismo. Sí, Describe cómo los grandes imperios, vamos desde la Pax Romana hasta la Pax Americana más reciente, proyectan esa imagen de paz, de orden. eso es, pero que según el autor es una fachada que a menudo esconde una violencia y una dominación tremendas, para mantener precisamente esa paz. Lo que nos lleva, digamos, a la pregunta clave que plantea el texto ya casi al final de su argumento. ¿Cuál sería? Pues si son, en el fondo, incompatibles, la democracia, sobre todo entendida en formas más colectivas, como la iroquesa que mencionábamos, ¿Incompatible con qué? con los sistemas que buscan la dominación geopolítica, con los imperios, vamos. La conclusión del autor es que sí, que hay una incompatibilidad de base. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco, ¿con qué nos quedamos de este análisis de Mahfoud? Parece que hay una tensión muy profunda, ¿no?
quizás irresoluble, entre la lógica del capitalismo que busca concentrar y la lógica de una democracia genuina, que buscaría distribuir el poder, el bienestar, y que el liberalismo, históricamente, habría secuestrado ese lenguaje democrático. exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final, creo, que se deriva de esa supuesta incompatibilidad que señalan las fuentes. A ver, dispara. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo que nos dan estos textos, que la democracia real choca con esa lógica imperial, con la dominación geopolítica, ¿Qué implicaciones tiene eso? pues eso, ¿qué implica para nuestras sociedades de hoy que al final operan dentro de ese marco global de competencia, de poder? Es una pregunta, bueno, para darle vueltas, ¿no? Sin duda. Una pregunta importante para seguir pensando. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias.